Hola, ¿cómo están? Soy Roberto Sacasa. Hablemos un poco de cómo tenemos que hacer un backup correctamente. Intro. Comencemos entendiendo qué es un backup. Un backup va a ser la copia de seguridad que tenemos de nuestro material, sean fotos o videos. Estos deberíamos de almacenarlos en otro espacio o en otro disco duro que no sea en donde estamos trabajando. Esto porque entonces no le ponemos más estrés al disco duro que pues al final puede ser que falle. Existen dos maneras en las que tenemos que hacer nuestro backup. Un backup local, que lo vas a hacer a un disco duro, y un backup a la nube, que pues lo puedes hacer a servicios como Backblaze, Dropbox, Drive. Todo depende de tu presupuesto. Personalmente uso Backblaze. ¿Por qué? Me cuesta $6 al mes una computadora. Y cada computadora que quiera ir agregando es $6 más, con espacio ilimitado, y el backup se está haciendo siempre y cuando la computadora esté con una conexión activa a internet y yo no esté usando todo el ancho de banda de internet o tenga ciertos parámetros. Yo lo puedo programar para que sea en ciertos horarios o lo que sea. Pero el backup a la nube es muy importante. Tomemos en cuenta que yo le tengo que hacer backup a la tarjeta, no al disco duro. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es lo que viene de la tarjeta. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque al final lo que yo necesito es que todos mis archivos vengan de la fuente principal. Esto puede dar, por ejemplo, si yo estoy copiando mis archivos de mi memoria a mi disco duro y al copiarse a mi disco duro se copian con un error. Al pasarse de este disco duro a este otro, el problema va a persistir. Mientras que, si lo copio de mi tarjeta a mi disco duro, se da el error acá y lo copio de mi tarjeta a mi otro disco duro, pero aquí no se da el error, entonces tenemos una buena copia de nuestra información. Para esto existe un software que es el que yo uso. Lo puedes hacer de manera manual, copiando y pegando, sin problema alguno. Pero este software me facilita un poquito esta parte y este software se llama Offload. Offload es de una compañía que se llama Red Giant. Y lo que esto hace es copiar la información de mi tarjeta a mi disco duro 1, a mi disco duro 2 y luego pues ya vengo yo y ya tengo mis copias de seguridad. Siempre lo está copiando desde la fuente, que es la memoria. Esa es la parte clave. Tenemos que tener muy claro de que la fuente principal es la memoria. Así sea que tu cámara tome fotos a 2 memorias o a una, la fuente principal de donde vienen tus fotos es de tu memoria, ¿ok? Entonces, no olvides que lo que tienes que hacer es copiar tu memoria 2 veces. Una vez a tu primer disco duro y la segunda vez lo vas a copiar de tu memoria a tu disco duro de respaldo. Con la parte del backup a la nube, esto pues ya es algo muy personal. Cada quien sabe más o menos cuánto espacio necesita. En mi caso estoy usando Backblaze, que me da este espacio ilimitado, pero estoy haciendo un backup muy grande de tamaño. Esto constantemente se está actualizando y de alguna manera pues trata de mantener el backup lo más al día posible. Ahora, ¿qué pasa con las fotos que estás editando en tu disco duro? Ok, aquí es donde viene un poco el orden. Tú copiaste de tu disco duro de tu memoria a tu disco duro, y de tu disco duro deberías de copiar a tu siguiente disco duro, a tu backup, tus ediciones, ¿sí? Estas ediciones las debes de ordenar en una carpeta aparte. Deberías de tener
tu carpeta de fotos originales y tu carpeta de fotos editadas. No todas las fotos necesitan una edición profunda. No, para nada. Pero sí necesitan archivos XMP. Por ejemplo, si estás trabajando en Photoshop o estás trabajando en Lightroom, es importante generar esos archivos XMP para que tu retoque se guarde. Ahora, ¿cómo le haces cuando estás trabajando en Lightroom y necesitas guardar la información en un archivo XMP? Simplemente entras a Metadata, luego haces clic en donde dice Guardar archivo de metadata. Esto te va a generar un archivo con el mismo nombre, pero con una terminación XMP. Aquí es donde está toda la edición. A esos archivos les deberías de hacer backup también. Ahora, estos van a ir de disco duro a disco duro. No hay ningún problema, ¿ok? Es importante que tus ediciones profundas, léase lo que ya metiste a Photoshop y estás trabajando un poco más, eso lo hagas en una carpeta aparte dentro de la carpeta de tu proyecto y que entonces a esa carpeta le hagas backup a tu backup y a tu nube. Una maña muy fea que he visto es que no les gusta renombrar sus fotos. Se siguen llamando DSC 002545.arw. Y el problema con eso es que, pues, la primera vez no hay ningún problema. La segunda vez, cuando busques un archivo que se llama de una manera, vas a tener 2 fotos. Conforme vayas avanzando, vas a tener muchas más fotos que van a tener el mismo nombre. Eso hace que la búsqueda sea mucho más difícil, por lo cual te recomiendo, haz una carpeta por cada año y adicional haz una carpeta ya sea por cada proyecto con fechas o por cada cliente. Un par de tips. Toma en cuenta que si vas a estar haciendo backups, tienes que hacerlo constantemente. Cada vez que descargues tu información, conectas tu backup y haces tu backup de tarjeta a segundo disco duro o a backup, a principal y backup. Toma en cuenta que esto es algo que tienes que acostumbrarte a hacer siempre. Metes tarjeta a la computadora, disco principal conectado, disco de backup conectado. ¿Por qué? Porque vas a copiar de la fuente al principal y al respaldo. Adicional a eso, el disco de respaldo no siempre tiene que estar encendido. ¿Por qué? Porque no le quieres meter la misma cantidad de estrés que le metes al disco principal. Entonces, simplemente trata de que cuando vas a hacerle backup, ese es el lapso que debería de pasar conectado, para evitar cualquier problema. Si de repente hay una descarga eléctrica o lo que sea, pues puedes estar tranquilo que tu disco no está conectado. Otra buena práctica sería que vayas renombrando tus archivos conforme los vas descargando. Y ojo, que se llamen igual en tu disco principal, en tu disco de respaldo y en la nube. Esto es todo por hoy. Ya saben, suscríbanse al canal, denle like, compartan. Esta información es muy importante para todos. Creo que al final es de las cosas que siempre debemos hacer. Me ayudan un montón si lo comparten, me ayudan un montón a que crezca esta comunidad y definitivamente síganme en redes sociales, me encuentran en @robsacasa. Únanse también a mi grupo de Facebook que se llama Fotografía con Roberto Sacasa, en donde pues de vez en cuando echamos una buena plática al respecto de fotografía. Nos vemos en el próximo video. Bye.